Problema 1 de la práctica 1 del curso Cálculo 1. Te dan dos funciones, f y g, y te pide hallar f o g. Comenzamos hallando el dominio de cada función. En este caso ya te lo dan como dato. Y para esta función vendría a ser todos los reales excepto el 1, porque el denominador nunca puede ser 0. Para f o g, la teoría dice que su dominio debe pertenecer a todos los reales, tal que x pertenezca al dominio de g y la función pertenezca al dominio de f. X pertenece al dominio de g, que vendría a ser todos los reales excepto el 1, y la función de g, que viene a ser esta, va a pertenecer al dominio de f, que viene a ser este intervalo. Bueno, acá ya sabemos el dominio de x y acá tendríamos que convertirlo, ¿cierto? Para eso vamos a realizar una serie de ecuaciones en donde esta ecuación la vamos a pasar de esta manera. Si se dan cuenta, viene a ser lo mismo, 2x menos 2 más 3, 1. Vamos a poner ese denominador a ese primer factor y luego al segundo, que viene a ser el 3. Quedaría de esta manera. Serían. Y tendríamos esto. Pasaría a sumar y esto luego lo dividimos entre 3 y entre 3 tendríamos 2 tercios y 3, no, 2. Invertimos esta ecuación, tendríamos 1 menos x y nuestro 1 medio vendría a este lado y nuestro 3 medios vendría a este lado. Y bueno, tenemos al final el intervalo de x, que viene a ser menos 1 medio a 1 medio. Tendríamos ya aquí nuestro dominio. Y para hallar, sabemos que f o g, la función de x, viene a ser la función de g en f. En este caso tenemos la función de g, que viene a ser esto. Y esa función tiene que estar dentro de esa función, o sea, lo tomaríamos como nuestro x. Y vendría a ser de esta manera. Esta vendría a ser nuestra función de f o g. Y acá su dominio. 3. Bueno, para el número 3 vamos a realizar una serie de ejercicios en donde nos van a pedir los límites. Este va a ser el primero, nos dan esta ecuación. Bueno, podemos comenzar haciendo un cambio de variable. Con x es igual a t a la
6. En este caso, como x tiende a 1, t va a seguir tendiendo a 1. Iría así. T tiende a 1. El límite de t al cuadrado menos 1 entre t al cuadrado menos t al cubo. Si reemplazamos a las x con t sextos, nos va a salir esta ecuación. Luego esto es el límite cuando t tiende a 1. Acá es una resta, un diferencial de cuadrados, por lo tanto es la multiplicación de t más 1 por t menos 1. Y bueno, acá factorizamos t. Nos va a quedar t medios con t medios, t menos 1, negativo, para que de esta manera se vayan el t menos 1 y nos quede el límite de t cuando tiende a 1, de t más 1 entre t al cuadrado. Bueno, reemplazamos y la respuesta nos va a salir menos 2. Para esta ecuación nos pide hallar el límite cuando x tiende a pi tercios. Ya, al igual que el problema anterior, vamos a hacer un cambio de variable usando un t es igual a un x menos pi tercios. Como x tiende a pi tercios, poniendo el pi tercios en esta ecuación, tendríamos que t tiende a 0. La ecuación, el límite de la ecuación iría de esta manera. Con límite cuando t tiende a 0, raíz de 3, 2, seno de x. En este caso, acá x nos vale t más pi tercios. Y como denominador solo iría t, la tangente de t. Bueno, acá con esta suma haríamos lo que es suma de senos y quedaría de este modo. Sí. Nuestra suma de senos quedaría así. Coseno de t. Con nuestra tangente. Resolviendo esta parte, el denominador nos quedaría de esta manera. Raíz de 3 coseno de t entre, bueno, sigue siendo entre la tangente de t. Esto viene a ser igual a raíz de 3 menos seno de t menos raíz de 3 coseno de t entre tangente de t Bueno, acá lo que vamos a hacer es dividirlo todos entre t, de manera que tengamos, bueno, factoricemos raíz de 3 primero, que viene a ser 1 menos coseno de t menos seno de t, entre tangente de t. Como les dije hace ratito, vamos a dividirlo todo entre t. Aquí t, t, y para que no modifique la ecuación, también lo dividimos entre t.
Y bueno, sabemos que, bueno, este es un límite notable, lo que voy a encerrar, que viene a ser, por teoría, demostración 0. Esto vendría a ser un 1 y esto también vendría a ser 1. ¿A qué me refiero? Cuando tengamos, bueno, esto viene de un límite de 1 menos coseno de t entre t, cuando en este caso t tiende a 0, por demostración que de hecho les ha explicado el profesor, esto va a hacerse. Al igual pasa con el seno de t entre t y la tangente de un ángulo entre el mismo ángulo. Bueno, acá tendríamos 0 menos 1 entre 1 y la respuesta de del límite de esta ecuación vendría a ser menos 1. Ya, seguimos hallando los límites de algunas ecuaciones. Para este caso, bueno, tenemos el seno de x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Bueno, lo que vamos a hacer con este ejercicio es buscar una propiedad que se tiene. Como saben ustedes, el límite, cuando x tiende a 0, de la ecuación del seno de x entre x, nos va a dar 1. Lo que queremos con esta ecuación es buscar eso, ¿no? Buscar el ángulo, el seno del ángulo dividido entre el mismo ángulo. Sin embargo, acá podemos observar que tenemos un x al cuadrado menos 1 entre un x menos 1, nada más. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es multiplicarle un x más 1 entre lo mismo para que no varíe la ecuación. Entonces tenemos el límite de un seno de x al cuadrado menos 1. Bueno, y acá la multiplicación de estos dos factores viene a ser x al cuadrado menos 1, y no nos olvidemos del denominador, que viene a ser esto. Como ven, acá tenemos la propiedad. En este caso, bueno, acá tiende a 1. Ya la cagué. Continuamos con hallar los límites de algunas ecuaciones. Bueno, para este caso tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 5x entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado. Ya. Sabemos que un límite notable por cocientes notables viene a ser el límite de x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Esto nos viene a dar de x al cuadrado 1/2. Aquí tenemos que hacer un hincapié con el ángulo. El ángulo debe ser lo mismo que el denominador. En este caso no pasa eso. Tenemos el coseno de 5x y abajo tenemos un x al cuadrado. Bueno, para llegar a este límite notable, lo que vamos a hacer con la ecuación va a ser lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 5x, y lo que vamos a agregar aquí, nos faltaría un 5 para que siga siendo la misma ecuación. Tendríamos que dividirlo arriba con un 25. Haciendo esto tenemos el límite notable, que vendría a ser 1/2 entre 25. Y la respuesta sería 25 medios. Ya. Continuamos con hallar los límites de algunas ecuaciones.
En este caso tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 5x entre x al cuadrado. Ya. Nosotros sabemos que por cocientes notables tenemos límites notables, en donde nos menciona que cuando x tiende a 0, el límite de la ecuación de 1 menos coseno x entre x al cuadrado va a venir a ser un medio. Lo que queremos hacer es igualar esta ecuación a este límite notable. Para eso, lo que vamos a hacer es... Bueno, acá se dan cuenta que tenemos que igualar el 5x con un 5x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a agregar un 25, que vendría a ser un 5 al cuadrado, y luego multiplicar por 25 para que siga siendo la misma ecuación. Tenemos como límite notable que esto vale un medio por 25 y vendría a ser la respuesta 25 medios. Para la otra ecuación nos dice que el límite de x cuando tiende a 0 del seno de x más un seno de x entre x. Bueno, lo que vamos a hacer con esto es dividirlo, mejor dicho, separarlo, y en el denominador poner el x más seno, que viene a ser el ángulo, nuestro ángulo, para que de esa manera, bueno, y multiplicarlo por el mismo para que no varíe la ecuación, para que de esta manera tengamos, esta propiedad, ¿no? Sabemos que esta propiedad, cuando tiende x a 0 del seno de x entre x, viene a ser 0. No, viene a ser 1. Por lo tanto, el límite de esta ecuación viene a ser 1. Bueno, esto se iría. Y tenemos aquí un 1 más seno de x entre x. Bueno, esto viene a ser también lo mismo con la propiedad que les mencioné, y vendría a ser 1. Entonces tendríamos esto. Y bueno, la respuesta sería 2. En el problema número 4 lo que vamos a hacer es demostrar que el límite de una ecuación es la que, nos menciona aquí en este caso 2. Lo que vamos a empezar es por la teoría, que quiere decir que todo épsilon mayor a 0 va a existir un delta mayor a 0, en donde si x pertenece al dominio de la función, y en este caso mi x menos 1 es menor que mi delta y mayor a 0, nuestro límite de la función disminuida en este caso 2 va a tener que ser menor al épsilon. Vamos a comenzar con este teorema, con esta parte de la teoría, en donde nuestro fx va a ser raíz cúbica de x más 7, es x más 7 menos 2. Bueno, aquí vamos a trabajar con lo que es las multiplicaciones cúbicas. Así al igual como trabajaron ayer los límites, cuando te daban una raíz cúbica, ¿no? Bueno, viene a ser, esto quedaría de esta forma. Bueno, abajo en el denominador
raíz de 3 x más 7 al cuadrado. Si es una resta vendría a ser más aquí 2 por la multiplicación de estos dos. Y el último sería el cuadrado de 2. Arriba nos quedaría un x más 7 menos 8 valor absoluto. Lo que tenemos que, bueno, acá arriba nos quedaría un x menos 1. Y en la parte del denominador lo que vamos a hacer con esta ecuación, con esta serie suma de ecuaciones, es convertirla a cuadrado. Completar cuadrado, mejor dicho. Acá tendríamos raíz de 3 x más 7 más 1 al cuadrado. Bueno, nos podemos guiar que esto al cuadrado sale la primera parte y el doble de la multiplicación de esto sale esta parte. Pero como ven, la tercera parte sería 1 al cuadrado, nos faltaría el 4, por eso le aumentamos 3. Nosotros sabemos por esto, bueno, esto va a ser positivo, por lo tanto, esto va a ser menor a x menos 1, su valor absoluto, de 3. ¿Cierto? Podemos deducir eso. Y bueno, sabemos que esto, con mi teoría, es menor que delta, pero tiene que estar igual, entonces lo dividimos entre 3. Todo esto va a ser menor que épsilon, como lo mencionamos en nuestra teoría principalmente, al inicio. Entonces vendría a ser esto. Acá podemos hallar nuestro delta, que es 3e. Para el problema 5 nos pide hallar el límite de esta función cuando x tiende a pi medios. Bueno, en este caso vamos a usar el muy conocido teorema del sándwich, que consiste en delimitar un intervalo que ya se conoce, una función, y vamos a lograr eso mediante los intervalos, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar los intervalos? Bueno, según esta ecuación podemos sacar el intervalo en un coseno, en este coseno, el coseno de este ángulo, ya que nosotros sabemos que el coseno de cualquier ángulo, bueno, el ángulo vendría a ser x menos pi medios al cuadrado, que va de menos 1 a 1. Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración diciendo que x no puede ser pi medios, porque si no esto vendría a ser 0. Le damos forma a nuestra ecuación principal. Acá nos faltaría multiplicar por este primer factor. Multiplicamos en los 3 lados, en las 3 partes, que viene a ser por el coseno de 1 entre x menos pi medios al cuadrado entre esto, ¿no? Ya. Acá tenemos nuestra función delimitada por el intervalo. Esto viene a ser nuestro f de x. Bueno, esta una función en donde la llamaremos un g de x. Y esto un h de x. Un h de x. El teorema de sándwich lo que va a hacer es trabajar con los límites. En este caso, la función g y la función h. Es decir, se sacaría el límite cuando x tiende a pi medios de, bueno, en este caso de g de x, y el límite de hx cuando x tiende a pi medios. Bueno, en este caso sí se resuelve
esto viene a ser 0 y esto también viene a ser 0, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que por el teorema del sándwich, el límite de la función x, cuando x tiende a pi medios, también vendría a ser 0.